Regresamos al Evangelio de Mateo, capítulo 25. Recuerden que estamos estudiando el capítulo 25 del Evangelio de Mateo y el tema es el de la parusía, el significado de la parusía. Hemos hablado de esto, de la parusia o parusía como un evento escatológico de juicio para la nación de Israel. Mateo 24, como lo he señalado, es una explicación de lo que estaba a punto de acontecer, que estaba en el futuro para los discípulos, pero en el pasado para nosotros. Y el capítulo 25 también del Evangelio de Mateo es de la misma manera también una explicación de todo lo que estaba por acontecer. Bueno, Mateo capítulo 25. Recuerde, Jesús está hablando a sus sorprendidos discípulos de las cosas que ellos van a tener que vivir y van a tener que enfrentar. Ahora, lo maravilloso de esto, hermanos, es que Jesús, de una forma tan clara y tan abierta, le habla a los discípulos de todas las situaciones que ellos tendrían que enfrentar. ¿Quién en su sano juicio a sus seguidores les puede advertir que van a ser perseguidos, que van a pasar por una serie de dificultades políticas, sociales, que algunos de ellos van a ser por causa de su fe, pero que al final Él vendría a vindicarlos? Creo que si nosotros queremos tener seguidores, lo menos que hacemos es hablar de las dificultades que conlleva lo que implica tener seguidores. Pero Jesús no es como ninguno de nosotros. Y creo que aunque esta escritura es una advertencia de lo que habría de sufrir la iglesia en el primer siglo, debe estimular también nuestra fe en este tiempo. Lo que estamos viviendo en estos días no es ni siquiera un poco de lo que Jesús había advertido a sus discípulos. Esta situación que nosotros estamos viviendo no se parece a las pestes que sufrió la iglesia primitiva entre la ascensión de Jesucristo y el 70, no se parece. El hambre que muchos reclaman no se parece al hambre que sufrió la nación de Jerusalén, particularmente del 67 hasta el 70, no se parece ni siquiera en poco la crisis económica que estamos sufriendo. Es decir, no hay igualdad en el sufrimiento que nosotros podemos decir que estamos atravesando con los sufrimientos que sufrió la iglesia primitiva y que implicaban el fin de una era. Y en medio de toda esa situación, Jesús le enseña a sus discípulos cómo deben ellos comportarse. Así que la parusía nos enseña cómo la iglesia debe actuar. Si bien es cierto, esto está dirigido explícitamente, claramente a los discípulos de Jesús, también se nos enseña a nosotros cómo es que tenemos que actuar en momentos de crisis. Aunque, déjeme reiterarlo, no estamos viviendo una crisis ni siquiera la sombra de lo que vivió la iglesia en el primer siglo. Nosotros estamos en una condición mucho mejor de lo que vivió la iglesia en el primer siglo y se requirieron dos aspectos esenciales, ya que Jesús había advertido que Él vendría y traería juicio a la apóstata Israel y vindicaría a sus discípulos. Requirió dos características esenciales en sus discípulos. La primera, vigilancia, y la segunda, diligencia. Vigilancia y diligencia fueron las dos características que Jesús exigió en la iglesia, en los discípulos del primer siglo. Vigilancia y diligencia. Miren, hermanos, si como algunos han dicho, yo he escuchado hermanos que realmente admiro, que no conozco personalmente, pero que estimo su contribución en el evangelio, en el cristianismo, hombres con una doctrina muy sólida, pero en cuanto a la escatología, en cuanto a la interpretación de los últimos tiempos, estoy en desacuerdo en la mayor parte de sus exposiciones,
si como dicen algunos de ellos, el viernes estaba escuchando a un pastor muy amado, muy respetado, al hermano Sugel Michelén, y él decía que la venida de Cristo puede estar a la vuelta de la esquina como dentro de 10 años. No puedo estar de acuerdo con él. Porque si esa era la forma en que entendieron los discípulos las palabras de Jesús, entonces ¿de qué manera podría Jesús exigirles estén vigilantes y sean diligentes? Mire, para muestra un botón. En el país, con la llegada de la pandemia, particularmente el subsecretario de Salud, en varias ocasiones dijo, lo peor será en tal fecha. Y luego dijo, no fue en esta fecha, pero va a ser en esta. Y luego no fue en esta y va a ser en esta. El punto es que la mayoría de la sociedad llegó a un punto de hartazgo que terminó no creyendo ya en lo que se estaba diciendo. Ahora, yo estoy usando un punto de comparación para que me entienda. No estoy diciendo que la pandemia no sea real. Lo que estoy tratando de hacer es un punto de comparación. Cuando se dan expectativas y estas no se cumplen, la gente inevitablemente llega a un hartazgo, a una incredulidad, a una desestimación de lo que se está diciendo. Ahora, piense que Jesús está haciendo exactamente lo mismo, que Jesús les está diciendo, sean vigilantes porque vendrán falsos cristos, porque ustedes oirán de guerras, de rumores de guerras, habrá hambres, pestes, terremotos, una cantidad increíble de muertes. Pero los discípulos viven todo ese tiempo sin ver ninguna de esas situaciones que Jesús les advirtió tan solemne y seriamente. ¿No creen que ellos llegarían a un punto de decir, ¿qué más tiempo tenemos que esperar? Cualquier ser humano lo hace. Y por eso es que tenemos a muchos que dicen que Jesús se equivocó, que Él esperaba que su venida fuera en los días de sus seguidores, de sus apóstoles, pero que Él se equivocó y los mismos apóstoles lo dijeron, reprodujeron las palabras de Jesús y también ellos se equivocaron porque no sucedió nada. Porque malentienden y malinterpretan las palabras de Jesucristo. Algunos hombres piadosos han tratado de armonizar esto y han dicho, bueno, Jesús estaba hablando sí de la destrucción de Jerusalén, pero también nos estaba hablando del fin del mundo, y eso hace que la gente no pueda entender que Él nos está hablando de dos cosas distintas. Eso tampoco soluciona la cuestión, porque Jesús dijo, e inmediatamente después de estas cosas, las cosas se pondrán peor. Ahora, si ese inmediatamente es un lapso de poco menos de 2000 años, entonces ese inmediatamente no es tan inmediato. Lo que requiere Jesús de los discípulos es que ellos sean vigilantes y diligentes, porque el fin estaba cerca, el fin no del mundo, sino el fin de la era del antiguo pacto, el fin de la era del Antiguo Testamento, y que ello implicaba la destrucción, el juicio de Dios sobre la Jerusalén apóstata, la destrucción del templo y la inauguración de un nuevo pacto que entraría en vigor con la entronización del Señor Jesucristo. Y Jesús lo hace advirtiendo a través de las parábolas. Por ejemplo, Mateo capítulo 25, la primera parábola que tenemos es la parábola de las 10 vírgenes. Pero ¿cuál es la idea central de la parábola de las 10 vírgenes? Muchos expositores han alegorizado esta parábola. Por ejemplo, algunos han dicho que las 10 vírgenes simbolizan a la iglesia, a los cristianos, que la mitad de ellos tienen al Espíritu Santo y la otra mitad no son bautizados con el Espíritu Santo, y que bueno, los que no son bautizados con el Espíritu Santo se irán al infierno. Pero no es la intención de Jesús. Recuerde, Él está advirtiendo. Observe cómo comienza el verso 1 del capítulo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Entonces, ¿cuándo es entonces? Cuando, como dice en el capítulo 24, versículo 39, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y
y se los llevó a todos. Así también será en la venida del Hijo del Hombre. Y luego dice en el versículo 42, velad pues, porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Y versículo 44, porque vosotros también, por esto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. Así que el reino de los cielos es equivalente a la venida del Hijo del Hombre. Pero la venida del Hijo del Hombre aquí no es o no se está refiriendo a una aparición física o Jesús descendiendo a la tierra, sino lo que Jesús ha explicado en el capítulo 24 y también desde el capítulo 12 en adelante Jesús ha explicado con mucho detenimiento. Por ejemplo, en el capítulo 12, versículo 44, Jesús habla estas palabras. Versículo 44. Y volveré a mi casa, está haciendo referencia a un demonio que sale de una persona, y Jesús lo aplica a la condición de la Israel apóstata. Y dice, volveré a mi casa de donde salí, y al llegar la halla desocupada, barrida y puesta en orden. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él mismo, y entrando moran allí, y la condición postrera de aquel hombre llega a ser peor que la primera. Así también acontecerá a esta generación malvada. Observe también lo que dice la Escritura en el capítulo 13, versículo 37. Él respondió y dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo y la siega es la consumación del siglo, no el fin del mundo. La siega es la consumación del siglo y los segadores los ángeles. Observe, por tanto, así como la cizaña es recogida y consumida con el fuego, así será en la consumación del siglo, del eón, del tiempo, no del mundo, del tiempo del antiguo pacto. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán al horno de fuego. Ahí será el llanto y el crujido de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. ¿Nota usted que el reino o la venida del reino, el reino de los cielos o el reino de Dios es consecuente a la consumación o al fin del antiguo pacto, a la consumación del siglo? Le recomiendo que usted busque la palabra siglo en un buen diccionario de griego, en un buen diccionario de lenguas bíblicas, y va usted a observar que siglo nunca significa mundo. Se traduce como eón, o bueno, más bien la palabra griega es eón y significa etapa, tiempo, edad, época, pero jamás mundo. Nunca significa mundo. Algunas traducciones dicen así será en el fin del mundo, pero esa es una incorrecta traducción. Jamás la palabra eón significa mundo, siempre significa tiempo, época, periodo, siglo, un determinado tiempo caracterizado por algo en particular. Jesús está hablando de la consumación del siglo, de la consumación del tiempo, pero nunca en estos capítulos se está hablando del fin del mundo. Lo que es importante entonces es entender que Jesús dice que cuando cuando el tiempo sea consumado, el tiempo del antiguo pacto sea consumado, entonces el reino será semejante, es decir, no todos entrarán al nuevo reino o al nuevo pacto. Y hace la advertencia a través de una parábola de una boda que es oriental, distinta a nuestras bodas, distinta a las bodas a las que nosotros estamos acostumbrados. Lo esencial no es encontrar en cada uno de los aspectos de la parábola un
simbolismo. Por ejemplo, algunos dicen, la lámpara eres tú, el aceite es el Espíritu Santo. Entonces, si tú no tienes al Espíritu Santo, tu vida no brilla. Eso suena bonito, pero de eso no se trata la parábola. Está muy bueno para las curiosidades, para atraer la atención de algunos oyentes, pero Jesús no estaba alegorizando, estaba usando una historia para señalar un punto principal. 5 vírgenes no fueron admitidas a la boda porque no estaban preparadas. Así que la advertencia de Jesús es directamente a sus discípulos. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, fue la advertencia de Jesús en el sermón de la montaña. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Ahora, muchos piensan que el reino de los cielos es la etapa donde el hombre muere y va a vivir. No, el reino de los cielos es contrastado con el antiguo pacto. El reino de los cielos es el reino del nuevo pacto, donde la presencia de Dios está con su pueblo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará a esa nueva etapa o a esa nueva administración o a ese nuevo tiempo, la etapa en la que hoy nosotros nos encontramos. Así que Jesús cuenta esta historia. No encontramos ningún simbolismo en los detalles, son detalles para presentar un punto. Son 10 vírgenes, 5 de ellas son sensatas, 5 son insensatas, las 10 se duermen, el esposo se tarda. Eso era algo natural en las bodas hebreas. A diferencia de las bodas occidentales, no había un horario, sino había una advertencia de cuándo iba a suceder la boda, pero no un horario específico. Y la esencia de la parábola la encontramos en el verso 11 y 12. Luego las otras vírgenes también llegan diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondiendo dijo, en verdad os digo, no los conozco. Y ahí está la advertencia. Velad pues, ya que no sabéis el día ni la hora. El día ni la hora no lo saben. ¿De qué? Algunos dirán del fin del mundo. No. En realidad no saben cuándo el Hijo fue sentado en el trono. Observe que eso es de lo que viene hablando el Señor Jesucristo. Capítulo 24, versículo 30. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces, y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Ahora, en la plática que Jesús tiene con el sumo sacerdote en el capítulo 26, y observe lo que dice el Señor Jesucristo cuando está ante el Sanedrín. Versículo 64. Mateo capítulo 26, versículo 64. Jesús le dice, la respuesta que Jesús le da al sumo sacerdote. Tú lo has dicho, y además te digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre y viniendo en las nubes del cielo. Ahora observe la acción del sumo sacerdote. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos ya de testigos? Ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Por qué el sumo sacerdote toma esta actitud? Porque Jesús está comparando con el Hijo del Hombre que encontramos en el libro del profeta Daniel. Él está diciendo, yo soy el hombre que va a ser sentado en el trono, el hombre que va a recibir el reino, el poder y la gloria. Delante de ti está, y le dice en el versículo 64, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Esto es lo que indigna al sumo sacerdote, que Jesús se está haciendo a sí mismo el Hijo del Hombre que nosotros encontramos en el libro del profeta Daniel. ¿Nota usted que todo esto gira alrededor de un juicio contra la nación judía? De ahí la advertencia de Jesús a los discípulos, que tienen que ser diligentes.
que tienen que velar. En la parábola de las 10 vírgenes, la advertencia es: velen, estén preparados, estén listos, porque ustedes no saben cuándo vendré yo para juzgar a esta nación, y si ustedes no están listos, sufrirán también con toda esta nación. La advertencia es hacia ellos. Ahora, yo quisiera traer una aplicación hacia nuestras vidas, sobre todo para quienes piensan que Mateo 25 es una parábola que nos habla del futuro, de un fin del mundo o de un rapto secreto que ha de suceder. Cuando Jesús les dice velen a sus discípulos, Él les da esta advertencia después de haberles dicho: se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá terremotos en diversas partes, pestes, hambres, violencia, muerte. Si Jesús les da esta advertencia a los discípulos y les está diciendo que ellos deben velar, ¿qué se supone que tendrían que estar haciendo? Si los que creen que esta parábola se refiere al fin del mundo, ¿no les parece incongruente que en una situación como esta, de una pandemia, se retraiga la iglesia en lugar de estar activa? Cuando la advertencia de Jesús no fue: miren, no se preocupen, para que ustedes puedan hacer su tarea, no va a haber terremotos, no va a haber pestes, no va a haber hambre, no va a haber guerras, para que ustedes puedan evangelizar libremente, puedan hablar a todos libremente. No, ninguno de ustedes va a padecer persecución, para que vayan con toda tranquilidad y prediquen el evangelio. Miren, yo me voy a encargar de que no haya nada de eso, para que ustedes sean libres de evangelizar. Ahora, Jesús no les está diciendo eso, les dice: habrá terremotos, pestes, hambres, violencia, muerte, guerras, y en medio de todo eso ustedes tienen que trabajar. Velen si no quieren sufrir con esta nación injusta. ¿No le parece incongruente entonces que si un sector de la iglesia está diciendo esto es el fin del mundo, su retraimiento es simplemente absurdo? Si ellos creen que es el fin del mundo y creen realmente las palabras de Jesús, ¿no deberían estar afuera? Es irónico. Es absurdo, es torpe, es tonto. Nosotros no estamos presenciando el fin del mundo, hermanos. Esta no es una peste pronosticada en Mateo 24 o en Apocalipsis. Esto que estamos viviendo creo que ni siquiera alcanza el estatus de peste. No estamos asistiendo al fin del mundo. Pero si ese fuera el caso, y si eso fuera lo que creyéramos, nuestra actitud no debería ser de retraimiento, sino de todo lo contrario, saber que Jesús viene pronto. Ahora, estos hermanos que entienden así no se atreven a entender las aclaraciones de tiempo que Jesús da, porque para lo que Jesús te está diciendo es en breve, es pronto, y ellos no se atreven a hacer esas advertencias. Así que la mayoría dice: esto puede ser en este año o puede ser en 50 años. Pero tenemos que estar velando. Es absurdo. La aplicación que viene a nosotros, hermanos, y algo que tenemos que entender es que los sufrimientos son parte de esta vida. Gary DeMar, si no me equivoco, citando una parte de la película Parque Jurásico, en una escena uno de los actores pregunta: ¿esto es el fin del mundo? Y otro responde: los temblores, las hambres, las muertes son parte de vivir en este mundo. No es el fin del mundo. Así que la pregunta: ¿es el coronavirus una señal del fin del mundo? Hermanos, las enfermedades, el hambre, la guerra, la violencia es parte de vivir en este mundo. No es el fin del mundo, ni cerca estamos de lo que significa el fin del mundo.
Tal vez en esta epidemia será el fin de alguno de nosotros. Y si no fuera, será por un cáncer, por un asalto, por una enfermedad. Tal vez será el fin de alguno de nosotros, pero no estamos ni cerca de lo que es el fin del mundo. Los discípulos son llamados, hermanos, y esto es lo que realmente me llama la atención, que en medio de lo que Jesús sabía era un tremendo sufrimiento, y de verdad, les repito, lo que Jesús está diciendo no es una exageración. Él está hablando de un terrible caos antes de que fuera consumado el antiguo pacto, antes de que fuera consumado el siglo antiguo y diera inicio el nuevo siglo. Y en medio de todo eso, de toda esa violencia que iba a sacudir a la iglesia, el Señor Jesucristo exige vigilancia. Cuando el Señor Jesús salva a Saulo y se convierte en el apóstol Pablo, Jesús le dice a Ananías que vaya y ore por este hombre, porque este hombre ha de predicar el evangelio del reino y que a través de muchas tribulaciones iba a cumplir su ministerio. Y el apóstol Pablo, consciente de eso, también le dijo a la iglesia, porque es necesario que a través de muchos sufrimientos entremos al reino de los cielos. No está diciendo es necesario que a través de muchos sufrimientos nos vayamos al cielo. Está diciendo es necesario que a través de muchos sufrimientos nosotros veamos la irrupción del nuevo pacto y la caída del antiguo pacto. Es lo que está diciendo, entremos al reino de los cielos. Es decir, al gobierno que se le entrega a Jesucristo, y a Él se le da todo el poder, toda la gloria, toda la soberanía y toda la autoridad. Por eso es que la iglesia debería estar vigilante. La siguiente parábola que tenemos es la de los talentos, y nuevamente no podemos distraernos en las partes, no podemos distraernos en lo que compone los aspectos de esta parábola. Tenemos que encontrar el centro para poder entender la esencia de esta parábola. Y en el verso 29, Jesús le dice más bien el hombre rico le dice estas palabras al siervo infiel, porque a todo el que tiene, son las palabras de Jesús refiriéndose a sus discípulos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujido de dientes. ¿Qué es lo que se espera de estos tres hombres que sirven al hombre rico? Diligencia. ¿Qué se esperaba de los discípulos? Bueno, si ellos estaban en la consumación del siglo, lo que se esperaba es que ellos fueran diligentes en la predicación del evangelio. Y regreso a una aplicación: todas esas iglesias que dicen que estamos en el fin del mundo, que el coronavirus es señal de los tiempos, que el mundo ya se va a acabar, ¿por qué entonces no arriesgan sus vidas y predican con mayor ahínco el evangelio, con mayor prontitud, ya que el mundo se va a acabar? Y si se va a acabar dentro de poco, ¿qué importa si muero hoy o muero mañana? Lo que tengo que hacer es que el evangelio sea conocido. Pero ¿por qué no actúan de esa forma? Porque tal vez no creen con sinceridad lo que piensan que creen. Jesús está advirtiendo a sus discípulos. Él les está enseñando, les está diciendo que se les ha entregado una responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad? Comunicar el evangelio. Ahora, dentro de los discípulos de Cristo, hubo hombres que cumplieron con su responsabilidad y otros no. ¿Recuerda usted, por ejemplo, que el apóstol Pablo habla acerca de un colaborador suyo llamado Demas, a quien se le había encargado también la predicación del evangelio? Pero ¿qué hizo Demas? Abandonó el ministerio. Así que Demas entra muy bien dentro de la descripción de este hombre inútil, que se le entregó una responsabilidad. Se le dijo que el Señor vendría pronto para hacer cuentas con ellos, pero él abandonó esta tarea y abandonó este llamado, abandonó la responsabilidad que se le había dado. ¿Cuál es la razón por la que el apóstol Pablo cruzó los mares, caminó
kilómetros a pie, viajó, y como dice en la carta a los Corintios, he pasado hambres, he pasado azotes, ayunos, he estado a punto de morir. ¿Cuál es la razón? Él sabía que se le había encomendado una responsabilidad y que el Señor vendría en breve y quería devolver el talento que se le había dado, es decir, la responsabilidad de la predicación, con mucha ganancia. Por eso es que predicó tanto el Evangelio. Ahora, hermanos, si algo nos ha enseñado esta pandemia, es lo frágil que es nuestra humanidad. Le decía a mi esposa, si algo he aprendido ahora, es que somos tan frágiles que podemos enfermar en cualquier momento y morir. Y de repente pienso en muchas cosas que la gente dice. Voy a vivir este día como si fuera el último de mi vida. Pero viene una pandemia y entonces se esconden. Quieren que la vida se les alargue. ¿Se da cuenta de lo absurdo que es decir algo cuando no enfrentamos la realidad? A mí me han preguntado, ¿le tienes miedo a la muerte? No la he enfrentado. Te diré cuando la enfrente. Ahora puedo decir, no le tengo miedo a la muerte. Cuando la enfrente te diré si le tengo miedo o no le tengo miedo. Pero si estuviéramos frente al último día de nuestra vida, lo que Jesús demanda de la iglesia no es que nos arrinconemos, sino que anunciemos el Evangelio. Si estuviéramos frente al último día de nuestra vida, lo que Jesús demanda de cada uno de nosotros es entonces que salgamos y proclamemos el Evangelio. Eso es lo que Jesús está demandando de estos discípulos. Les repito, Jesús les da esta encomienda: vayan y prediquen el Evangelio. El último capítulo de Mateo termina con esa amonestación: vayan y anuncien el Evangelio. En el capítulo 28, versículo 19, vayan y discipulen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan y háganlo. Ahora, no se olvide que Jesús ya les advirtió cómo va a ser su ministerio. Capítulo 24, versículo 6. Estarán destinados a oír de guerras, alarmas de guerras. Miren, no se alarmen, porque así debe acontecer, pero aún no es el fin. Vayan y prediquen el Evangelio. Piense usted en esta amonestación. Jesús les está diciendo, vayan y anuncien el Evangelio, pero a los lugares donde van a ir, va a haber guerras y rumores de guerras. Honestamente, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué haría usted en esa situación? No voy, porque ¿qué tal si me matan? Hay conflictos en ese país, en esa área. Yo no voy porque me vayan a matar. ¿Se da cuenta que Jesús no dice que la vida cristiana sea algo fácil? Que parte de la vida cristiana es enfrentar oposición, enfrentar enfermedades, enfrentar hambre, enfrentar pobreza, estar dispuesto a enfrentar situaciones que pongan en riesgo nuestra vida por una sola razón: anunciar que Cristo es el Señor, que Él es el Rey. No piense que la tarea del cristiano solamente se debe realizar cuando es fácil realizarla, cuando la vida no está en riesgo, cuando la economía no está en riesgo, cuando la salud no está en riesgo. No piense que la vida del cristiano es un llamado a hacer lo que te sea posible hacer siempre y cuando no estés en riesgo. El llamado del cristiano es avanzar sin importar cuáles sean las circunstancias que tenga que enfrentar. Si fue verdad para la iglesia, para los discípulos del primer siglo, hacer la tarea cuando sabían que las cosas estaban mal y se iban a poner peor porque el Señor iba a traer juicio sobre una nación apóstata, ¿cuánto más la iglesia debe hacer su tarea ahora que sabemos que Él reina, que está sentado en el trono y que todas las naciones han sido dadas en sus manos y están bajo su autoridad? ¿Cuánto más
más deberíamos tener el ánimo, el espíritu, el deseo, el gozo de arrasar con todo lo que se ponga enfrente para cumplir nuestra tarea de llevar el evangelio. Me parece extraordinario, hermanos, estaba viendo a unas iglesias en República Dominicana que durante toda la situación se guardaron, no tuvieron reuniones. Ahora, la semana pasada comenzaron en su proceso de votaciones y de repente el virus desapareció. Y los pastores diciendo, voten desde una perspectiva cristiana, vayan y voten. ¿Dónde está el virus entonces? ¿Acaso piensan entonces que el mundo se cambia con política? Ahora, los cristianos no estamos en contra de la política, pero tenemos una fuerza mucho más poderosa que la política. ¿Dónde está entonces ese virus? Es increíble. Jesús estaba llamando a sus discípulos a poner en riesgo sus vidas. Porque el fin del antiguo pacto estaba cerca. Estaba cerca. Ahora, nosotros, yo no estoy diciendo usted vaya y póngase en riesgo. Lo que estoy diciendo es que si Cristo está reinando, no estoy diciendo vaya y busque, póngase en riesgo voluntariamente en su salud o en su condición física. No estoy diciendo eso. Lo que intento decirle es que si la iglesia fue impulsada a desafiar a todo un mundo que estaba a punto de perecer cuando Cristo estaba por recibir el reino, ¿cuánto más la iglesia ahora debe ser desafiada cuando este Cristo ya está reinando? Si antes de que Él recibiera el reino de parte del Padre, impulsó a sus discípulos a hacer esta tarea, cuanto más ahora nosotros que creemos que Él reina, tenemos que hacer la tarea que somos llamados a hacer pensando solo en una cosa: el Rey reina. Él está ejerciendo gobierno sobre esta tierra. Y tenemos que enfrentarnos a toda la oposición. No solamente, hermanos, no solamente nos estamos enfrentando a una probabilidad de infectarnos de este virus. Nos estamos enfrentando a cosas que son todavía peores. A una ideología de género, a un progresismo que está avanzando a paso seguro y que la iglesia no está haciendo resistencia. Nos estamos enfrentando a algo más que puede destruir tus pulmones, algo que puede destruir tus generaciones, si no comenzamos a ver en serio la realidad del evangelio. Este virus del progresismo, de la ideología de género, no solamente va a barrer con nuestra salud, va a acabar con nuestras generaciones si la iglesia no comienza a ver que tenemos que luchar y que la iglesia está aquí para luchar, no para abstenerse, no para retraerse, para hacer frente a los enemigos del evangelio y del reino, para reclamar esta tierra para nuestro Señor, porque Él la compró en la cruz cuando dio su vida por todos nosotros. El cristianismo no es una tarea fácil. Ser cristiano no es una tarea sencilla. Con mucha razón, Jesús dijo, el reino de los cielos se hace violencia, sufre violencia. Porque implica lucha. Implica confrontación, y no me estoy refiriendo a hacer una protesta, a marchar por las calles. Implica una lucha donde usted y yo tenemos que temer a palabras mucho más graves que el que nos digan usted tiene esta enfermedad. Usted debe temerle a estas palabras: apártate de mí, maldito de mi Padre, porque no te conozco. Esas son las palabras que realmente deben hacernos estremecer, causarnos miedo y ponernos de rodillas, y no solamente el hecho de que nos digan que estamos contagiados de esta u otra enfermedad. Lo que debería causar terror en su corazón es escuchar las palabras de Jesús: apártate de mí, maldito. Porque si a usted o a mí nos dicen tienes esta enfermedad, bien, puede haber algún tratamiento. Y si no lo hay, Él prometió levantar mi cuerpo. Pero si usted escucha esas palabras: apártense de mí, malditos de mi Padre, ¿qué tratamiento le puede salvar?
¿qué esperanza podrá tener? Ya más ninguna. Así que la iglesia es desafiada, es animada, es impulsada a luchar por una realidad, por la verdad de que Cristo está reinando y de que estas tierras le pertenecen a Cristo, de que todo lo que hay en esta tierra, vivos y muertos, son de Él. Desde luego, y lo enfatizo, cuide su salud, porque mientras mejor la cuide, mejor podrá servir a los intereses del reino. Pero no pierda de vista la realidad de que la iglesia ha sido llamada a realizar su tarea en medio de la oposición. Mateo 25 entonces nos recuerda lo que va a suceder, lo que sucedió con aquellos cuando Jesús los advirtió, aquellos discípulos que no tomaron en serio el ministerio que Jesús les había encomendado, que renunciaron por temor a la guerra, por temor a la violencia, por temor a la persecución, y que guardaron su talento, que dejaron de predicar el evangelio. Ellos se encontraron con una realidad mucho peor y más terrible que el hecho de haber muerto en una guerra cruzando esas tierras por llevar el evangelio, o que haber muerto por una peste y haberse contagiado al llegar a un lugar de gente desconocida y adquirir virus a los que no estaban acostumbrados. Ellos escucharon una declaración peor: siervo inútil a las tinieblas de afuera, ahí donde es el lloro y el crujir de dientes. Esas palabras son realmente muy dolorosas si el hombre las llega a escuchar, y los que lo han llegado a escuchar, ¿cuánto darían por regresar el tiempo atrás? Jesús nos llama a mantenernos firmes en todo tiempo. Quiero repetirle, no estamos ni de cerca a lo que implica una peste. No estamos ni de cerca. ¿Es dolorosa la enfermedad? Sí. ¿Causa dolor la muerte de las personas? Sí, causa dolor. Pero no estamos ni de cerca a lo que implica una de esas pestes que causaba la muerte de miles y miles, no en meses, en semanas y en años se juntaba una cantidad impresionante de muertos. Y en medio de esa terrible situación es que el Señor le demanda a la iglesia que sean vigilantes y diligentes. Y hoy nosotros tenemos el mismo llamado a vivir una vida vigilante y diligente. Cierto, no estamos nosotros enfrentando la inminente venida del Señor Jesucristo, pero un día usted y yo estaremos delante de su presencia. Es cierto, todos nuestros pecados han sido juzgados en la cruz de Cristo. Pero el apóstol Pablo fue impulsado a las misiones, como él mismo lo dijo en una de sus cartas: he trabajado más que cualquiera, no yo, la gracia de Dios que está en mí, por una sola cosa en su mente: Jesús reina y Él recompensará la obra de cada uno de nosotros. No debería de ser no el temor al juicio, sino el amor a la recompensa lo que debe impulsar nuestra labor en todo momento, hermanos, en todo tiempo. No el miedo a perdernos, sino el deseo a las recompensas que Dios promete a todos los que lo aman, el ímpetu de nuestro espíritu de seguir adelante sin importar lo que tengamos que enfrentar. Si por esta enfermedad yo tuviera que dejar este cuerpo, desde luego no sería algo completamente fácil para mí, pero al final la idea de que el Señor ha prometido, y por la resurrección de Cristo, revestirme de un cuerpo nuevo, me da aliento para continuar con el trabajo, para mantenerme de pie haciendo la voluntad del Señor.
Que el Señor nos ayude, hermanos, a tomar en cuenta las palabras de Jesús en estas dos parábolas. La próxima semana concluimos con el capítulo 25, la parábola de las naciones o el juicio a las naciones, y trataré de explicarlo también cómo se cumplió y cuáles son las aplicaciones para cada uno de nosotros. Le animo entonces a mantenerse firme, con valor, porque el largo camino todavía le espera a la iglesia y hay mucho trabajo que tenemos que realizar. Mucha la tarea que nosotros tenemos. Bien, el Señor les bendiga.